¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la cumbre China-CELAC con otro notable invitado, Pablo Bomaro, profesor universitario, investigador del CONICET y miembro de Claxo directamente desde Buenos Aires. Pablo Bomaro, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, lindo conversar contigo, así que muchas gracias por esta invitación. Pablo, cumbre China-CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en China. ¿Qué podemos esperar? Bueno, creo que es una cumbre muy importante porque, por un lado, ratifica el peso específico que tiene América Latina, que tiene el Caribe, que tiene CELAC en la geopolítica mundial, es decir, en la reconfiguración de la geopolítica mundial, en este mundo multilateral que se reconfigura aceleradamente. Creo que América Latina, el Caribe, tenemos un lugar central en la definición de los balances o de las tensiones o de los conflictos que hay entre las diferentes potencias, entre los diferentes bloques. CELAC sin duda se afirma como un espacio, como un mecanismo de integración regional potente, y creo entonces que es una cumbre muy importante porque, bueno, China es la principal economía del mundo, es la que tracciona digamos, a el mundo a nivel productivo, sobre todo a nivel de comercio, y en esta batalla o en esta guerra, digamos, arancelaria y comercial que plantea Trump, no solo arancelaria y comercial, también es una guerra contra los derechos, es una guerra que avasalla soberanías latinoamericanas y caribeñas como con Panamá. O sea, en este conflicto recrudecido que plantea Trump, creo que una cumbre Unión Europea, China, perdón, una cumbre CELAC China, una cumbre CELAC China. Digo esto porque también CELAC está pidiendo que luego de China hacer una nueva cumbre con Unión Europea, que va a suceder seguramente en noviembre, y también el presidente pro tempore de, digamos, CELAC, que hoy en día es Petro, o sea que hoy en día es Colombia, con su presidente Gustavo Petro, dijo que le interesa hacer una cumbre, inclusive CELAC Estados Unidos. Cuento esto porque entonces se posiciona la CELAC, América Latina, el Caribe, como un bloque regional potente en la redefinición de la geopolítica internacional, ¿no? Dentro de lo que anunciaba justamente China decía que quería plantear una plataforma guía para los próximos 3 años. Dice que buscaría profundizar la cooperación integral entre China y la CELAC. Definitivamente, ¿tú ves unidad dentro de CELAC o pese a los esfuerzos de China, todo lo que no sea ideológicamente partidario a esa relación con China, lo va a sabotear como hace Milei con todos los mecanismos de integración regionales? Sí, a ver, sin duda que en América Latina hay una situación de disyuntivas, de dilemas y de tendencias contrapuestas. Sí, creo que es muy importante que la presidencia pro tempore esté en manos colombianas y que sea Petro hoy en día el presidente, por supuesto, colombiano que está encabezando esta cumbre y que está dándole una impronta de integración regional, pero también de posicionamiento internacional a la CELAC, y uno puede pensar en algunos países como por supuesto México, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, Honduras, Guatemala, Venezuela, Cuba, es decir, son diversos los países, Bolivia, son diversos los países que tienen posiciones a favor de una integración mucho más potente, mucho más profunda, que parta también de los pueblos, que no sea solo una integración de los estados o de los gobiernos, sino que sea una integración de los pueblos, pero por supuesto que hay luego otras tendencias, están los grupos de ultraderecha, autoritarios, violentos, los neofascismos, con Milei en Argentina, con Noboa en Ecuador, en una, digamos, elección muy cuestionada y con acusaciones de fraude, Bukele en El Salvador, es decir, tenemos otros gobiernos, Panamá, Costa Rica, bueno, digamos Perú también inclusive, otros gobiernos que buscan
dinamitar esta integración regional que funciona más como agente de algunas potencias, sobre todo de Estados Unidos, para debilitar el bloque, digamos, regional. Pero yo creo que hay una potencialidad no solo por la redefinición geopolítica, a donde también al Trump querer negociar directamente con Putin, desdibuja la posición europea y entonces China cobra también una relevancia en la geopolítica internacional, disputando América Latina y el Caribe con Estados Unidos. Creo que en esa disputa, si América Latina digamos, se puede, digamos, constituir en una posición crítica, soberana, autónoma, ¿sí? Alternativa, sin replicar subordinaciones de unos a subordinaciones de otros, sino con posiciones autónomas que hagan valer su digamos, lugar, su importancia, su peso específico. Creo que hay una oportunidad muy importante, más allá de los intentos de boicot internos. Creo que ahí organizar esta cumbre CELAC-China, a pesar de los intentos divisionistas y de los boicot que pueden hacer los Milei en América Latina, creo que es muy importante. Y un elemento más, Jorge, que seguramente tú lo vas a comentar en los próximos minutos, tiene que ver con los BRICS. ¿Sí? No nos olvidemos que Brasil está liderando los BRICS en el mundo. Por supuesto, los BRICS no son solamente, digamos, Brasil, pero por América Latina, Brasil, junto con China, con la India, Sudáfrica, etcétera, bueno, digamos Rusia, etcétera, creo que es importantísimo este bloque de los BRICS que a nivel económico ya es más importante que el G7, o sea, los BRICS hoy en día producen más riqueza y son más importantes en el comercio internacional que el G7. Y entonces, teniendo a Brasil liderando muchas iniciativas de los BRICS, cobijando a los BRICS para también, digamos, provocar movimientos en América Latina en torno al bloque de los BRICS, creo que esta cumbre CELAC-China cobra también una relevancia en esta redefinición con espacios que a veces parece que se solapan, pero que con inteligencia política se pueden articular y se pueden potenciar. Sí, justamente, Pablo, es hoy por hoy Lula, el presidente de los BRICS, y está organizando una cumbre ahora en julio en Brasil. Nosotros tuvimos oportunidad de estar en las dos cumbres anteriores, en Sudáfrica y también ahora en Kazán, en Rusia. Y sin embargo, las críticas, y quiero también tu lectura, las críticas de respecto a Lula, que en definitiva tiene algunos problemas desde el punto de vista de internos. Su vicepresidente nada más no necesariamente comulga la misma ideología que él, y la derecha lo trae a mal traer, tanto es así que las posibilidades de ganar en las próximas elecciones no necesariamente es evidente pese a su gestión. Pero todo eso, para usar una palabra que tú la comprenderás, que respecto al tema Venezuela, ha cantinfleado Lula, es decir, ha cedido a las presiones internas de Brasil cuando llegó la oportunidad de integrar a Venezuela a los BRICS. Tanto es así que estábamos allí en Kazán, llega el presidente Maduro invitado con una carta especialmente del presidente ruso Vladimir Putin, y es Lula, porque tienen que elegir a todos los nuevos integrantes por unanimidad, el que sabotea en la integración de Venezuela a los BRICS. En ese sentido, Lula, ¿lo consideras un representante firme de la integración y lo que tiene que ver el progresismo latinoamericano, o cantinflea y está un poco rumbo al norte y un poco rumbo al sur global? No, mira, a ver, creo que Lula tiene que hacer diversos equilibrios, tanto en la geopolítica como a nivel regional, como también internamente, como tú mismo dijiste. Yo creo que la intención de Lula, y lo ha mostrado con los hechos, de fortalecer una integración regional latinoamericana y caribeña, es fuerte. También es cierto que Brasil apunta a un liderazgo geopolítico mundial
más allá de América Latina y del Caribe. Entonces ahí creo que Lula tiene que, digamos, navegar entre diversos equilibrios. Por supuesto que creo que todos los países latinoamericanos, de hecho Argentina fue invitado también a los BRICS, aceptó, o sea, finalmente fue, digamos, admitido, no, no solo fue, digamos, invitado, sino que el anterior, digamos, gobierno aceptó y Milei rechazó esa incorporación a los BRICS que le hubiera dado a la Argentina una oportunidad comercial, una oportunidad productiva fenomenal. Con esto lo que quiero decir es que Lula también tiene que ir mirando algunos equilibrios regionales y con decisiones que uno puede compartir más o menos, con decisiones que uno puede inclusive calificar de, digamos, erradas o de equivocadas en algún punto, creo que la apuesta que está haciendo Brasil con el liderazgo de Lula hacia los BRICS y hacia un liderazgo en la geopolítica internacional que sea alternativo a Estados Unidos. Creo que ahí es importante poder pensar que esta cumbre, CELAC China y los propios BRICS están buscando alternativas a la hegemonía de Estados Unidos, por ejemplo, en el comercio mundial, o sea, a la hegemonía del dólar como moneda universal y como valor de equivalencia para el comercio mundial. Y hay ya iniciativas que muestran que esto es posible. Por lo tanto, creo que hay que ver esos equilibrios, esos navegar entre aguas tormentosas, entre aguas muy turbulentas y muy convulsionadas. Y bueno, sin duda que creo que Venezuela debería no solo estar junto a todos los países latinoamericanos y caribeños en una integración regional plena al interior del bloque regional, como es el ACELAC, por ejemplo, y también debería estar o debería poder ingresar a otros bloques mundiales, como puede ser los BRICS. Pero yo creo que ahí hay que comprender a veces como una suerte de realpolitik y de geopolítica internacional que juega con la integración regional y que juega también con los bloques en los que se está organizando este mundo multilateral en permanente transformación, con un atlantismo que decae, con un atlantismo en decadencia. Uno a veces se obnubila por las bravuconadas de Trump y por supuesto que condena los ataques del gobierno norteamericano contra América Latina, contra Cuba, contra Venezuela, contra Panamá ahora, los discursos xenófobos, racistas, pero también sepamos que si uno mira esto en perspectiva, es un momento de decadencia, de declive de la hegemonía norteamericana y de declive del mundo atlántico de la OTAN, que hasta hace pocos años dominaba a nivel militar y a nivel de la geopolítica las decisiones del mundo. Por lo tanto, creo que también en esa redefinición del mundo hay que enmarcar algunas decisiones o algunos movimientos, ¿no? Pablo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Pablo Bomaro directamente desde Buenos Aires. Pablo es profesor universitario, investigador del CONICET y también miembro de Claxo. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Pablo Bomaro directamente desde Buenos Aires. Pablo, profesor universitario, investigador del CONICET y miembro de Claxo. Estamos hablando sobre la cumbre de China y CELAC que se está llevando a cabo en China. Están participando entonces en representación de América Latina el presidente brasileño Lula, está también el presidente de Colombia Petro, está el presidente de Chile Boric y 17 cancilleres. ¿Por qué tan pocos presidentes, Pablo? Bueno, creo que tiene que ver con algo que comentábamos antes, Jorge, que hay
hay una disyuntiva, hay un claroscuro, hay tendencias contrapuestas en la región, ¿sí? A donde por un lado hay fuerzas de ultraderecha o de los neofascismos autoritarios, violentos de odio, como puede ser Milei, que es el principal exponente, que tiene un discurso no solamente profundamente regresivo, no solamente violento, no solamente autoritario, sino un discurso que orada, que busca deteriorar la integración regional latinoamericana y caribeña, porque para Milei, en este caso funcional totalmente, plenamente a los intereses de Estados Unidos e inclusive a los intereses del Fondo Monetario Internacional, al cual volvió a recurrir con un préstamo, ¿sí? Cuando él había tenido un discurso de que no iba a pedir préstamos, que iba a dolarizar a la, digamos, economía argentina, que iba inclusive a cerrar el Banco Central. Lejos de eso, aumentó los instrumentos financieros del Estado, pidió un crédito al FMI. No me voy por las ramas, vuelvo, pero digo claramente Milei, junto, y uno puede aquí agruparlo con el actual gobierno peruano, que de hecho es un gobierno que debería haber llamado a, digamos, elecciones hace muchísimos meses, con el gobierno ecuatoriano que, como dijimos, triunfó en elecciones profundamente cuestionadas, con Nayib Bukele en El Salvador y con la complicidad de otros gobiernos, como puede ser el de Panamá o el de Costa Rica, para nombrar solamente algunos, sin duda están trabajando para horadar una integración regional que no le conviene a Estados Unidos. Estados Unidos con su doctrina Monroe revisitada a más de 200 años, que nos sigue considerando su patio trasero o su jardín trasero, bueno, sin duda ahí hay muchos o hay algunos al menos países y presidentes que no están de acuerdo o que no van a convalidar una cumbre CELAC-China. Entonces creo que ahí es una decisión inteligente. Uno puede pensar, bueno, podría haber ido más países, podría haber ido, además de Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, México, Honduras, Guatemala, Cuba, Venezuela, o sea, podría haber habido, digamos, Bolivia, otros países allí, pero bueno, creo que es lo que el equilibrio o lo que la dinámica regional puede hoy en día, digamos, ofrecer, ¿no? Pero creo que de todas maneras, aunque falten presidentes y aunque sea una cumbre con pocos presidentes, está quien es pro tempore, quien ejerce la presidencia pro tempore de la CELAC, que es Colombia, que es Petro, y él va con toda la legitimidad que le confiere la presidencia pro tempore a querer establecer negociaciones. Vuelvo a decir, creo que acá es muy importante, Jorge, al menos desde nuestra posición, desde mi posición personal como investigador, profesor, pero también desde el propio Claxo, ir con una posición de autonomía, de soberanía, de no subordinación. No se trata de reemplazar una subordinación por otra, se trata de comprender los cambios en la geopolítica mundial, la decadencia del mundo atlántico y poder aprovechar o poder, digamos, expandir las posibilidades que da acuerdos diversos con China en marco de una guerra, en el marco de una guerra comercial que impuso, digamos, Trump, y también pensando en estos temas que son temas de la cumbre CELAC-China o China-CELAC, que tienen que ver con energía, que tienen que ver con comunicación, que tienen que ver con conectividad. Entonces creo que ahí también hay toda una geopolítica de las comunicaciones, de las energías renovables y no renovables, de la conectividad en el mundo, que pueden también brindarle a la región una oportunidad de desarrollo mucho más autónomo, mucho más soberano y por supuesto discutiendo también los modelos que combatan el extractivismo, que combatan la, digamos, agresión al ambiente, que puedan, digamos, acordarse o ser o poder pensarse de modo participativo con movimientos, con comunidades, con territorios. Creo que hay una oportunidad que es importante destacarla sin ingenuidades, sabiendo los conflictos, las tensiones, pero también rescatando
la posibilidad que abre esta cumbre, ¿no? Bueno, justamente antes de la cumbre decía China, repasaba, digamos, dónde estamos en esta relación y dice que ya se han puesto en marcha más de 200 proyectos de infraestructura en la región. Dice el gobierno de China, dice, eso ha generado millones de empleos e impulsando la industrialización y entre comillas dice, lo que promovemos es una cooperación inclusiva, sin exclusiones y basada en el respeto. Quizás eso sea un poco la diferencia con otras opciones. Sí, totalmente, Jorge. A ver, creo que más allá de lo discursivo que acordamos con ese discurso, es decir, con una cooperación inclusiva, con una cooperación que reconozca ambas partes y que no genere subordinaciones o, digamos, dependencias o nuevas dependencias, sabemos igual que esto es contradictorio, ¿no? Por supuesto que China también busca sus ventajas en estas obras de infraestructura, también hay una, digamos, tensión, hay un conflicto fuerte con Estados Unidos. Pensemos que Estados Unidos obligó al gobierno panameño, que aceptó bastante rápidamente y con muy poca resistencia, ¿no? Pero obligó al gobierno panameño a desinvertir, como se dice ahora, es decir, a, digamos, romper los acuerdos que tenía con China sobre el canal de Panamá para que los capitales norteamericanos vuelvan a tener una predominancia o una injerencia allí. Pero también China construyó el mayor puerto que tiene el Océano Pacífico, que está en Chancay, en Perú. Y ese puerto sigue siendo hoy en día gestionado por capitales chinos y por tecnología y por infraestructura china. Por lo tanto, creo que hay también en esa geopolítica, nombro el paso interoceánico y nombro un puerto muy importante pacífico, que da al Pacífico, porque creo que eso también tiene que ver con la geopolítica de las inversiones en infraestructura, con la geopolítica comercial que se va tensionando y reconfigurando en América Latina. Pero sin duda que hay que mantener esta posición crítica, digamos, atenta, cautelosa, no para cerrarse, sino para aprovechar de modo autónomo, soberano, estas oportunidades, porque también China, tú lo sabes, Jorge, y creo que quienes nos están escuchando lo saben, hace varios años, digamos, impulsó esta, digamos, iniciativa de la nueva ruta de la seda, ¿no? De una franja, una ruta, o la iniciativa de la franja y la ruta. Y creo que esa iniciativa es también una oportunidad porque muestra que China quiere abrirse al mundo, quiere poder, digamos, establecer diferentes acuerdos, no solo comerciales, sino también productivos y, ¿por qué no?, culturales, académicos, intelectuales, científicos, con diversas regiones del mundo. Y ahí América Latina, vuelvo a decir, no solo no puede quedar al margen, sino que tiene que tener una posición proactiva, y cuanto más proactiva y más integrada intrarregionalmente, más fuerza vamos a tener en la geopolítica mundial para plantarnos y para instalarnos como bloque regional en estas negociaciones con China, ¿no? Bueno, justamente lo que tú mencionabas, estábamos hablando del canal de Panamá y definitivamente uno de los temas que tocó Estados Unidos muy al principio de la llegada de Donald Trump a la presidencia fue que rompiera sus acuerdos con la ruta de la seda, mientras que ahora justamente anunció Gustavo Petro, el presidente de Colombia y además el presidente de la CELAC, que cuando en esta participación en su cumbre va a concretar a Colombia en la ruta de la seda. O sea, hay un interés de la región, o algunos miembros de la región, de que eso también se consolide. Sí, creo que sí, que hay un interés de que eso se pueda consolidar, y creo que la forma de consolidarlo pasa por también fortalecer nuestra integración regional, ¿no? Porque si uno digamos, se puede incorporar a esta iniciativa de, digamos, franja y ruta o de la nueva ruta de la seda, creo que hacerlo
desde una posición de fortaleza de la integración regional es mucho más beneficioso y puede abrir muchas más oportunidades y posibilidades que hacerlo como países aislados que negocian bilateralmente algunos acuerdos. Por lo tanto, creo que es importante poder pensar el liderazgo que hoy tiene Colombia como presidencia pro tempore. Vuelvo a decir, pensando en que también Petro indicó, esto es un camino de cumbres CELAC con China, CELAC con la Unión Europea, que va a ser, parece, en noviembre también en Colombia, CELAC Estados Unidos, que Petro tuvo también como esa valentía de decir, le hemos propuesto también al presidente Trump una cumbre. Hay que ver si Trump la va a aceptar, porque él nunca quiere negociar de igual a igual con América Latina. Siempre quiere imponer, siempre quiere ir por la fuerza o subordinarnos o, digamos, someternos. Por lo tanto, creo que es una iniciativa, digamos, valiente, que busca posicionar a la región, como ya dije, y sin duda con muchos desafíos, con múltiples desafíos, Jorge, que también tienen que ver con que China busca alternativas para sortear esta suerte de boicot de Estados Unidos, que ya venía siendo de antes, cuando, por ejemplo, boicoteó la producción en China de los semiconductores que tienen que ver con el mundo digital y con el mundo electrónico, cuando puso aranceles, digamos, exorbitantes que luego tuvo que retrotraerse, tuvo que arrepentirse, tuvo que, digamos, rectificar en esa política alocada, en esa bravuconada de poner aranceles del 245%, del 120%, en fin, aranceles que no solamente perjudicaban a la economía china, sino que sobre todo perjudicaban a las industrias de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay un montón de memes, tú los debes ver y muchos oyentes lo deben ver, que dicen, bueno, listo, nos despojamos de todo lo chino y quedan las casas desnudas, sin muebles, las personas desnudas sin ropa, los autos sin baterías, es decir, si realmente se despojan de todo lo chino, Estados Unidos no puede funcionar, porque la dinámica de las últimas décadas hizo que la economía china avance aún sobre la economía norteamericana en esta reconfiguración que estamos conversando de la geopolítica internacional. Por lo tanto, creo que hay que poder, digamos, animarse a que América Latina tenga esa posición, digamos, digamos, valer, mejor dicho, haga valer esa posición de, digamos, relevancia mundial. Y creo que la CELAC, que también estábamos mucho en duda, bueno, ¿cuánta fuerza tendría la CELAC o va a tener la CELAC? En pandemia tuvo una fuerza limitada, la integración regional a nivel sanitario, a nivel comercial, las fuerzas de ultraderecha que boicotean esta, digamos, integración, pero a pesar de todo, la CELAC se sobrepuso, ¿sí? Y creo que hay que ver lo que pasa ahora con la, digamos, OEA, con la nueva presidencia a cargo de una colombiana, ¿no? Que también es una buena noticia, o al menos menos mala que lo que teníamos antes en la integración regional. Pero volviendo a la CELAC, creo que muestra que fue una iniciativa con visión, que fue una iniciativa que todavía tiene una potencialidad por desplegar. Y esta cumbre, insisto, muestra que, digamos, América Latina, el Caribe, son considerados en la geopolítica mundial y que tenemos que poder animarnos a romper dependencias, subordinaciones, digamos, subalternizaciones para pensar en un desarrollo autónomo, soberano, que no ataque al ambiente, que digamos, proponga otra relación con la naturaleza y sobre todo otro protagonismo y otro lugar de los movimientos sociales, los territorios, los colectivos y las comunidades, ¿no? Pablo Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Hasta cualquier momento.